Muy buenas noches, mi querida Heidita, qué gusto saludarte nuevamente, a todos nuestros queridos amigos, hermanos, que día a día nos hemos estado reuniendo en esta semana. Qué privilegio ha sido para mí poder estar aquí con ustedes. Agradezco mucho todo el trabajo que la juventud de nuestra iglesia del Valle del Ilaló, pues se ha procurado, ¿verdad? Los jóvenes y adultos, por supuesto, a hacer este trabajo, este programa una realidad. Así que felicitaciones a todos y sin el trabajo de la dirección técnica, de equipos, de todo lo que es programación, logística y por supuesto transmisión, no sería posible. Así que muchas gracias a todos y a cada uno y que el Señor también bendiga todos esos esfuerzos que los jóvenes, grandes y chicos ponen en la causa de Dios y para el bienestar de muchas personas, ¿verdad? Así que estoy muy contento de estar nuevamente y como tú has dicho, Gidita, es muy relevante el asunto, ¿verdad? De lo que vamos a hablar en el día de hoy y el video que hemos visto. Veo que ha sido muy interesante, veo que ha sido muy lleno de datos, ¿verdad? De, de información. Qué grato es comer, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, estamos hablando en el día de hoy, la siguiente, nuestro programa adelante y tenemos la letra N en este día y la N se levanta por nutrición, ¿verdad? Bueno, ¿qué significa estar nutridos, verdad? Porque podemos comer, pero hemos pensado todo lo que nos satisface comer, qué es lo que va a hacer en nuestro organismo. ¿Será que eso no va a darnos beneficios o qué? Bueno, vamos a conversar un poquito de esta temática y pensemos un poquito en esto, ¿verdad? Dentro de los más elementales que tenemos como seres humanos y como seres vivos en este planeta, desde que llegamos al mundo, es el gusto que nos mueve, que nos empuja a procurar consumir y ese consumo nos provee, nos produce placer, ¿verdad? Por eso dice barriga llena, corazón contento. Y es verdad. Hay un efecto psicológico detrás de este asunto de comer tan vinculado con el estado de ánimo que se ha descubierto en los estudios, como les había mencionado anteriormente esta semana, que el 90% de la serotonina que se produce en el organismo, que es esta hormona muy indispensable, necesaria para los funcionamientos de sensaciones óptimas en nuestro cerebro, para llevar a cabo procesos bioquímicos de, ¿no es cierto?, de sentirnos bien, y por supuesto para eventualmente en la noche producirnos sueño. Pero la mayor parte de esta hormona no se encuentra en el cerebro, ni en los nervios, ni en los estados de ánimo directamente, sino a través del sistema digestivo. Muy interesante. Es decir, que la mayoría de cantidad de esta sustancia, de darnos las sensaciones de gusto, de placer, de dinamismo, de sentirnos agradados, de sonreír, no sé, de todas estas situaciones carismáticas, ¿verdad? Están asociadas con el estómago y los intestinos y todo lo que trabaja la comida. Entonces, por eso está que hay una asociación directa entre el gusto, el placer, la satisfacción de consumir alimentos con el estado de ánimo. Muy verdad, muy interesante. Paralelamente en este contexto, no sé si ustedes pueden asociar un poquito las condiciones que pasan cuando un novio, ¿no es cierto?, le pide a su novia que le acompañe a dar una vuelta por el parque. Y mientras van los dos juntos por el parque, el novio muy cariñosamente le dice, mira, te regalo un chocolatito. La señorita, ¿verdad? Muy contenta, dice, bueno, yo voy a comer el chocolatito, muchas gracias, te quiero muchísimo. Muy bien, yo también te quiero muchísimo, ¿verdad? Y es un romance, es una burbuja de amor,
un estado anímico, ¿verdad? Donde hay todas estas sustancias propias, ¿verdad? De sentimientos lindos, agradables en el organismo, ¿verdad? Que se secretan en todo el sistema endocrino. Y es así que hay un ambiente romántico y bonito. Y la señorita se come el chocolate, ¿verdad? Y se comió el chocolate, pero por lo general se ha estudiado que después de un tiempo de haber consumido esta golosina y este dulce, como un ejemplo estoy colocando, no es de que necesariamente hablamos de algo en particular, pero esta golosina, este dulce, una vez que ingresó al cuerpo de la señorita, hizo que el azúcar entrase al sistema sanguíneo de una forma rápida y directa por los procesos metabólicos de la saliva, que es donde empieza a desdoblarse los azúcares. Una vez que llega al estómago, rápidamente son absorbidos y pasan rápidamente, ¿verdad?, a los sistemas propios y eventualmente sanguíneos. Y allí es donde empieza a subir el azúcar y donde todo es romántico, donde todo es dulce, la vida es color de rosa y todo es, ¿no es cierto?, muy agradable. Pero sucede que fisiológicamente en el organismo no todo el tiempo puede estar esta cantidad de azúcar o glucosa elevada en el sistema sanguíneo, porque simplemente se empiezan a fermentar, se empiezan a alcoholizar estos azúcares y eventualmente afecta todo, una cadena, ¿no es cierto?, de destrucción en el sistema. Entonces, rápidamente hay que desalojar ese azúcar. Entonces, el cuerpo rápidamente da un grito al páncreas para que secrete la insulina. Esa insulina obedece al llamado y secretada el sistema sanguíneo y así la sangre, ¿no es cierto?, permite que las células reciban esta insulina y esta insulina haga que las compuertas celulares se abran para que ingrese el azúcar, que va a ser la energía para cada una de ellas. Todo funcionaría bien así, ¿verdad? El capítulo del romance terminaría bonito. Pero lastimosamente no nos damos cuenta que ese chocolatito que se comió la novia posiblemente le produjo unas ganas y un antojo de comerse otro, y luego otro, y luego otro. Y cuando eso sucede y automáticamente empezamos a consumir dulce, 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 estos niveles no se detienen y lo que se ha introducido en las células ya completó la alimentación celular. ¿Y ahora qué hacemos con el excedente? Y allí es que empiezan estos megadramas en los procesos, ¿no es cierto?, hipocondríacos, donde la persona, ¿verdad?, tiene episodios de hipoglicemia, unos bajones tremendos, porque el cuerpo desesperadamente trata de retirar ese azúcar del sistema sanguíneo y automáticamente va a afectar el modo de sentirse de la persona, de la muchacha, ¿verdad? Como un ejemplo estoy diciendo, por supuesto. Cuando hay este bajoneo en el estado de ánimo, parece que todo ese romanticismo se perdió y se esfumó en un abrir y cerrar de ojos. El muchacho ya no está tan atractivo, ya está aburrida de estar en ese parque porque está mucho frío. Ya la casa queda muy lejos y no, hasta tomar el bus, ya me cansé, ya no quiero tomar bus sino taxi. Y empezamos en ese proceso, ¿verdad?, de estado de ánimo que cambió drásticamente de un estado de felicidad y alegría y romance a un estado de sentirse como animoso, más bien sin buen ánimo, indispuesto y algo, ¿no es cierto?, molesto. Esto realmente es lo que sucede en el sistema corporal. ¿Alguna vez ha estado usted en una montaña rusa o en esos lugares de parques de diversiones? Usted cuando sube a un carrito de esos, el rato de subir todo es bonito y la vida sonríe. Pero una vez que llega usted a la cima y empieza la caída libre de ese carrito, le prometo que usted juró nunca más volverse a subir a uno de esos. Precisamente porque es una sensación tan desagradable. Por supuesto, a algunos les gusta por la sensación de adrenalina, pero el asunto es de que estos cambios metabólicos no son sanos para el cuerpo ni para la mente. Entonces vemos como aquí hay una asociación entre algo que comimos con eventualmente nuestra predisposición emocional. Entonces, con esto en mente, veamos cómo podemos nosotros utilizar la alimentación, el placer de comer como algo
que sea constructivo y productivo y nos mantenga, ¿no es cierto?, en un estado de ánimo ecuánime. No vamos a consumir, ¿no es cierto?, alimentos que nos produzcan estas sensaciones hiperemocionales, porque eso literalmente sería estar bajo un efecto de algún alcaloide, de alguna droga, ¿verdad que sí? Entonces, si no buscamos estar en ese contexto, tampoco procuraríamos estar en un estado de depresión o de malestar por estos efectos de la glucosa en la sangre. Esto afecta, este mecanismo de montaña rusa tan agresivo, termina afectando un órgano indispensable en nuestro cerebro, que se llama lóbulo frontal. Nuestro cerebro está configurado de algunos lóbulos, algunos compartimentos, entre ellos el que está aquí al frente, y este lóbulo frontal es el que nos diferencia de los perros, gatos, chimpancés, ballenas azules y tiburones. Este lóbulo frontal es el órgano que nos designa a nosotros seres más allá de inteligentes, nos designa como seres espirituales. Y esto es muy importante concebir, porque vemos que la alimentación eventualmente no solo va a afectar nuestro estado anímico emocional, sino eventualmente va a topar el área de la espiritualidad. La espiritualidad, por supuesto, más allá de lo que cada cual considere su espiritualidad o su búsqueda del Señor y de Dios, está el establecimiento corporal, mental y espiritual de la configuración de nuestro ser. Entonces, con esto en mente, quiero que pensemos en la comida no bajo un placer netamente, que por supuesto nos da gusto y placer, sino también como una responsabilidad. Y el día de mañana vamos a hablar un poquito más sobre ese detalle, si Dios lo permite, pero pensemos en la nutrición como algo de un grado superior. Cuando hablamos de nutrición, hablamos, ¿verdad?, de las cosas que van a permitir que nuestro cuerpo se mantenga, se reconstruya, se restablezca y se pueda, ¿no es cierto?, perennizar, pueda ayudarse a que continúe por un siguiente periodo. Vivimos, por supuesto, de día a día, pero en este contexto vemos de que la nutrición es el propósito de la naturaleza dado por Dios para que nosotros perduremos nuestra presencia aquí en la vida. Bueno, entonces, nutrición. Quisiera que hablamos un poquito para esto en la palabra de Dios, si me lo permiten, como siempre hacemos en nuestras charlas. Busquemos en Génesis 1:29. Entendemos nosotros que Dios es el creador y nosotros, de acuerdo a la palabra de Dios, Él es quien estableció y designó nuestros gustos y placeres. Él sabe exactamente por qué le hizo al cacao justo aquí en el Ecuador y por qué el cacao, ¿verdad? 100% natural que usted le puede, ¿no es cierto?, utilizar. Realmente es una golosina única. Por supuesto, y miremos aquí lo que dice en Génesis 1:29. Y dijo Dios, aquí os he dado toda hierba que da simiente. Hierba que da simiente. Yo me pongo a pensar, bueno, sacando de ese contexto, usted cuando alguna vez, ¿no es cierto?, compra una bicicleta nueva o un vehículo nuevo, o hasta una prenda de vestir nueva, usted va a mirar la etiqueta que dice modo de lavado o qué tipo de cuidado debe dar a su vehículo. Si Dios es quien creó nuestro cuerpo, nuestra vida, cuando vimos en el principio de esta semana, vimos que Dios estableció con su soplo, con su misma esencia, con su mismo poder, y hizo esta conjunción, la unión del polvo del cuerpo con su aire, con su aliento de vida, y esto fue lo que nos hizo ánimas vivientes. Y ojo con esto, la palabra del Señor dice, ¿verdad? Del polvo fuiste hecho y al polvo volverás. Este contexto establece que cuando se termina el ciclo de la vida en este mundo de pecado, el Espíritu de Dios lo retira. Ese aliento, esa chispa, esa bujía eléctrica la retira y nosotros quedamos netamente como moléculas de todos los elementos que hay en el polvo.
Y esto es lo que Dios dijo. He aquí os he dado toda hierba que da simiente. ¿De dónde nacen las hierbas y las plantas? Por supuesto, del polvo y de la tierra. Usted ve que hasta del pavimento crecen algunos dientes de león, ¿verdad? Bueno, dice la palabra del Señor que Dios nos ha dado la hierba. ¿Sabía usted que el maíz es una hierba? ¿Sabía usted que el trigo es una hierba? Todo empieza como hierba. La cebada empieza como hierba, la avena empieza como hierba, absolutamente todo. Cuando usted siembra, usted va a algún campo y siembra lo que retoña, ¿no es cierto? Lo que nace, todo está en forma de hierba. Muy interesante. Por lo tanto, Dios nos dio a comer la hierba en el contexto de sus frutos. Entonces, pensemos, nos gusta el arroz, nos gusta el frijol, nos gusta el maíz, nos gustan las habas, nos gustan los chochos, nos gusta todos los alimentos que tenemos son el alimento que Dios asignó para nuestra nutrición. Muy bien. Dice, ¿no es cierto? Y todo árbol en que haya fruto, dice, de árbol que da de simiente será para comer, ¿no es cierto? Entonces Dios estableció este contexto de nuestra dieta y alimentación. Cuando leemos aquí en Génesis 3, 17 al 19, vamos a leer lo que dice. Esto, ojo con esto, en Génesis 1, 29, el mundo era perfecto, sin pecado, sin desobediencia. Pero ya en Génesis 3 había entrado ya la desobediencia y la desgracia a este mundo. La falta de orden, la falta de justicia, la falta de juicio, la falta de rectitud, todas las cosas bonitas se diluyeron. Y dice el verso 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Miren ustedes, aquí vemos las primeras circunstancias en las cuales involucra comer. ¿Cierto que comer es más bonito y más rico cuando estamos en compañía? Claro que sí, ¿verdad? A veces uno come solito y como que, bueno, está bueno este sándwich, está muy rico, pero sabe mucho más rico cuando usted está comiéndolo con alguien más, ¿verdad? Y usted está como conversando y usted está sirviéndose. Es como que más agradable. También es el contexto, ¿qué cosa? Emocional. Esa situación emocional de sociabilizar tiene un efecto. Ojo con eso. Muy bien. Y vemos aquí, ¿no es cierto?, que Dios estableció una pareja, hombre y mujer, pero nos dice que la influencia de la dama en este caso, ¿verdad?, como la situación particular de ese momento, había hecho que él simplemente se deje llevar por, por el placer de comer y lo romántico de la reunión, en vez de pensar un poquito más en su obligación de qué era lo que iba a comer. Entonces, ojo con esto. Vemos de que aún en situaciones sociales, nosotros tenemos que tener, más bien dicho, un juicio con respecto a qué me voy a servir. Bueno, miren, vamos a mirar un poquito más. Dice el Señor, ¿verdad? Por esta razón, dice, maldita será la tierra por amor a ti. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Esta vida es dolorosa. Saben ustedes que para cada comida que usted se sirve, deliciosa, apetitosa, una sopita, ¿verdad? Aquí en Ecuador tenemos, ¿verdad? Un arroz de cebada, tenemos una sopa de quinoa, ¿verdad? Que la preparamos, ¿no es cierto? Las damas que son expertas en cocina, ¿verdad? La preparan deliciosa. O un locro de papas, ¿verdad? Con acelga, bueno, delicioso. De pronto el seco, ¿no es cierto? Que nos gusta aquí en nuestro país, un arroz con una menestra, ¿verdad? Deliciosa, con platanito, con madurito. Bueno, que cada uno le va aderezando su plato al gusto. Entonces, esto nos da placer, nos da gusto, ¿verdad? Pero ¿saben ustedes cuánto cuesta hacer un arroz con menestra y una sopa de locro de espinaca o de acelga? Bueno, pues sucede que en mi propia experiencia lo he comprobado. Para sentarse a comer una comida deliciosa que se va a agotar en cuestión de media hora, usted tuvo que haber pasado por lo menos 2 horas
preparando, picando, y que se cortó el dedo, y que coger la cebolla, pelar, y que atender, y que ir al mercado, y que comprar, que guardar en la nevera. Bueno, todo un esquema, toda una preparación, una logística, una situación de trabajo para que en media hora ese placer se vaya por las nubes. Bueno, es interesante cómo estamos, ¿no es cierto?, constituidos, pero dice el Señor que esto es dado por amor. Nosotros nunca vamos a tener la oportunidad de comer las cosas gratuitamente en este mundo. Si a usted no le cuesta, alguien le invita a comer y usted dice, muchas gracias por invitarme a comer, a usted no le costó el almuerzo, pero le costó a alguien más, ¿no es cierto? O de pronto su esposita que se dedicó todo el día a cocinar, cuando usted llega de la calle, usted se sirve esa deliciosa comida, pero ella tuvo que dedicarse toda su mañana para preparar esa rica comida. Y así, cualquier circunstancia que sea, ¿verdad? No es gratis la comida, no es gratuita. La comida tiene un precio y un costo, y la tierra es maldecida por amor a nosotros. Porque Dios sabe que nosotros no valoramos las cosas gratuitas. Nosotros no apreciamos lo que se nos da libremente. Solamente lo que nos cuesta, lo que nos ha tocado, bien sea el bolsillo o bien sea nuestro esfuerzo, nuestro sudor, nuestro trabajo, nuestros recursos, cualquiera que estos sean, es lo que nos va a proporcionar, ¿no es cierto?, valorar a lo que vamos a complacernos. ¿Verdad que sí? Es para pensar un poquito en este contexto. Quiero que miremos, ¿no es cierto?, en este contexto el verso 19, el verso 18. Espinos y cardos te producirá y comerás hierbas del campo. ¿Qué dijo Dios entonces para nosotros para comer? Que nuestra dieta, nuestra nutrición está constituida en la plataforma de hierba. Todo lo que alguna vez fue hierba, usted puede comer. Por supuesto, no quiero entrar aquí en otro tipo de discusiones, por supuesto, diálogos que realmente pueden lanzarse a la mesa, ¿no es cierto? Porque hay hierbas que no son necesariamente saludables. Me refiero netamente a las cosas que son optimizadas para nuestra buena nutrición. Nuestra plataforma de comer es, de acuerdo a la Biblia, lo que nace de la hierba. Está bien, con eso en mente, pensemos, ¿estamos comiendo nosotros los frutos que empezaron como hierba? Y ojo con eso, ¿no? El verso 19, en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y a polvo serás tornado. Usted mira y estudia los elementos que corren por su sangre, la vitalidad y la vida que corre por su sangre, usted va a darse cuenta que son los mismos componentes nutricionales, ¿no es cierto?, inertes muchas veces, que están en el suelo, que están en el polvo. ¿Se ha puesto usted a pensar alguna vez la tierra donde está puesta su casa cientos de años antes? ¿Cuántas personas pasarían por allí? ¿Cuántas personas están en polvo allí, verdad? ¿Cuántos animales? ¿Cuántas cosas de la naturaleza? Y esa es la vida, ¿verdad? Porque Dios lo estableció y nos indicó que durante nuestro periodo de existencia nosotros debíamos tener un precio y un costo para comer. El costo es el sudor. El sudor. Algunos tienen que sudar de una manera, otros de otra. Otros con dinero, ¿no es cierto?, para producir dinero, otros para preparar la comida, y así cada uno tiene que tener esta experiencia, pero es por amor, y si es que es por amor, es porque es bueno, porque Dios dijo todo lo que Él hizo es por amor y lo vio que era bueno. Entonces, saltemos a Génesis 9, les invito a que acompañen en la lectura en Génesis 9 y vamos al versículo 3 y 4. Y dice Dios, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y hierbas os he dado todo. Volvemos a repetir aquí en Génesis 9, ¿verdad? Que el Señor nos volvió a dar como alimento, ¿no es cierto?, las hierbas, dice allí, y especifica un tipo de hierbas, las legumbres, las leguminosas. En esto tenemos, ¿no es cierto?, la nutrición proteica.
Y Dios quería asegurarse de que tú no te preocupes, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga. ¿De dónde voy a sacar la proteína? La proteína. Cada vez que tú te miras al espejo, te miras tu cabello. Las damas, ¿no es cierto?, se ponen rulos en los cabellos. Los varoncitos, ¿verdad?, se rasuran, ¿verdad?, cuando quieren tener la cara limpiecita, ¿verdad? Y así el organismo, cada parte de los tejidos corporales es proteína. Estamos, ¿no es cierto?, en el medio de una pandemia global. Y el drama de todo esto es una molécula con una proteína, ¿verdad?, de pico, que es para ver si es que nuestras células van a producir los anticuerpos cuando tenemos este antígeno insertado en el cuerpo. Bueno, todo esto vemos de que proteína resulta que es la última cosa de la cual usted se tiene que preocupar. Si usted come las hierbas y sus derivaciones, lo último que usted se debe preocupar es de encontrar proteína. Porque proteína va a haber absolutamente en todo. Así es, en todo. Muy interesante. ¿Sabe usted que hasta la miel de abeja tiene proteínas? Muy así. Bueno, pensemos en todo este contexto. Como decía el video, muy interesante, ¿verdad? Con esto, continuemos. Miren lo que dice. Y dice que todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Las vacas, los bueyes, las ovejas, todos estos animalitos, Dios los colocó no necesariamente para consumirlos, sino para que nos apoyen en nuestro sustento y mantenimiento. ¿No es cierto? Ahora nos ponemos de tractores, pero en una época se necesitaba de bueyes para arar los campos. Ahora tenemos ropa sintética, pero en un tiempo necesitábamos la lana de las ovejas para vestirnos. Y así, los cueros para los zapatos. Todo esto era dado en el contexto de la subsistencia del ser humano. Pero Dios estableció que para nuestra nutrición y bienestar, todo lo derivado de hierbas. Y en este caso, ¿no es cierto?, especificaciones, las legumbres, ¿verdad? Y es lo que tenemos allí. Y dice el versículo 4, empero carne con su vida, que es su sangre, no comerás. Precisamente Dios estableció su propósito, su deseo, de que nosotros tengamos conocimiento de no solamente de la fisiología de nuestro cuerpo, sino de nuestra propia anatomía, de qué somos constituidos, cuál es nuestro make-up, como se dice en inglés, cuál es nuestra formación, cuál es nuestra plataforma de existir. Y Dios lo resume todo en la sangre. Todo lo resumió Dios. Nada más vayan a la sangre y ahí vamos a encontrar lo que usted y yo somos. Y Dios dijo, lo que les digo es de que la sangre no es para comer. Interesante. Cuando hablamos nosotros, cuando vemos en un microscopio a la sangre, vemos que en su porcentaje ¿cierto?, de mayoría, tenemos agua, lo que se conoce como el plasma sanguíneo, ¿verdad? Como este suero, serum, ¿no es cierto? Este suero, este plasma, esta agua sanguínea, donde, ¿no es cierto?, se diluyen o donde se encuentran disueltos muchos componentes, entre ellos lípidos, que son grasas, proteínas, ¿no es cierto?, células de protección y de defensa, infinidad y millones de ellas y sus variantes, y por supuesto, la principal de todas las estructuras proteicas en la sangre, la hemoglobina. La hemoglobina, una proteína con su núcleo, ¿no es cierto?, formado de hierro. Esta sustancia proteica, llamada hemoglobina, con un núcleo, ¿no es cierto?, de hierro, está diseñada para actuar en nuestro campo electromagnético propio para que se imanice al ionizarse esta molécula de hierro y funcione como un imán para atraer las moléculas necesarias como el oxígeno de las variantes, ¿no es cierto?, de la respiración y así proveer de este agente oxidativo a las células. De esta manera las células se mantienen vivas, producen chispa en sus mitocondrias, ¿verdad? Con su ATP, con su agente, ¿no es cierto?, de metabolismo energético, se desarrolla este funcionamiento celular. Y es hermosa la vida celular.
Pero nosotros encontramos que Dios dijo, no coman ustedes de esa molécula, de esa esencia de lo que, de la síntesis de todo lo que ustedes son. ¿Por qué? Porque Dios estableció que nosotros somos diseñados a no canibalizar nuestro sistema. Nosotros somos diseñados para nutrirnos de una plataforma de hierbas, y la diferencia entre alimentos cárnicos que tienen sangre con los vegetales que son, ¿no es cierto?, del desarrollo de la tierra y del campo y de la planta, su estructura es la clorofila. Por eso es que toda hierba primariamente es clorofila. Toda hierba, el trigo primariamente es clorofila, el maíz es clorofila, la cebada es clorofila, los aguacates son clorofila. Todo es clorofila en su estado primario. Entonces, ¿cuál es el contexto de esta molécula? Esta molécula es exactamente el reflejo el reflejo literal de la hemoglobina, pero con su núcleo no siendo hierro, sino magnesio. Qué interesante conocer un poquito sobre el magnesio, y me llamó la atención aquí varios datos que les puedo compartir, ¿verdad? Entre las cosas que hace el magnesio, ¿verdad? Habíamos hablado de que la melatonina, ¿no es cierto?, que se deriva de la serotonina y que predominantemente está en el sistema gástrico. Esta hormona se lleva a cabo cuando hay buena presencia de magnesio en el cuerpo. El magnesio es el brazo derecho del calcio. Usted no puede funcionar solo con calcio. Si usted tiene osteoporosis y le dice el doctor, tiene que tomar, ¿no es cierto?, suplementos de calcio, usted no puede tomar solo suplementos de calcio, necesita magnesio obligadamente. Miren ustedes, miren otro punto interesante, ¿no es cierto? El efecto que nos da, ¿no es cierto?, el magnesio en nuestro organismo está relacionado precisamente con el relajamiento, con la extensión, con el relajamiento muscular, ¿no es cierto? Y de todos los componentes relacionados con el sistema cardiovascular. Los músculos de las arterias se relajan. Hay una mejor, ¿no es cierto?, diástole. El relajamiento, la sístole y diástole, ¿verdad? Con la presión del corazón y luego la presión de las arterias. En estos procesos, ese relajamiento que ocurre también se debe a la presencia de magnesio para el relajamiento molecular de los músculos, cualquiera que estos sean, de sus ojos, cuando alguien tiene espasticidad, ¿no es cierto?, en alguna parte del cuerpo, esas vibraciones o movimientos rápidos, ¿verdad?, en el ojito o en la mano, cuando la persona tiembla, todas estas cosas, tremors, todas estas cosas que pasan en el cuerpo, son precisamente por estos elementos que no están en el orden nutricional, como el magnesio. Miren ustedes, ¿verdad? Hablamos de una flexibilidad, una persona atlética, ¿verdad? Una persona deportista. Necesita un buen consumo de magnesio para mantener sus músculos libres, ¿verdad? Que no sufran espasmos. Miren ustedes, dar integridad a la masa ósea, precisamente porque el calcio se fija siempre y cuando haya magnesio. Tener, ¿no es cierto?, la dentadura apropiada. Muchas veces decimos, ay, buen calcio para los dientes, pero sin vitamina D y sin magnesio, esos dientes van a ser caries. Bueno, y en general, el magnesio es un alcalinizante en potencia. Es precisamente para evitar caries en su boca, no por el exceso de azúcar necesariamente, sino por la acidificación corporal, su pH acídico que está estimulando este deterioro del esmalte y la facilidad de tener caries. Naturalmente el magnesio con el calcio alcalinizan, bajan la acidez del organismo. Interesante, ¿verdad? El magnesio ayuda a que se mantengan los electrolitos, a que el sodio no tome el control de todos los componentes bioquímicos, sino que le neutraliza al sodio para que se mantengan electrolitos y así sostener su hidratación. Por supuesto, ayuda al estreñimiento. Cuando habíamos hablado, ayuda a relajar, ¿verdad? Cuando los intestinos están tensos,
están, ¿no es cierto?, compactados. La presencia de magnesio ayuda a que se relajen y se suelte y esta peristalsis sea homogénea para la apropiada evacuación, ¿no es cierto? Y no haya estreñimiento. Funciones enzimáticas para que nuestro cuerpo, nuestras pepsinas, ¿verdad? Que desdoblan la proteína en nuestro estómago, magnesio, ¿verdad? Todo esto se debe tener en presencia de la mente. Miren ustedes, hay personas que me dicen a mí, ay, tengo problemas, ¿verdad? De la vesícula y me sacaron la vesícula. Tengo unas situaciones, ¿no es cierto?, de problemas biliares o hígado graso. Bueno, necesitamos magnetizar, no magnetizar, sino tener magnesio en el sistema, ¿verdad? ¿A través de qué entonces? ¿De qué la nutrición? ¿Cuál es nuestra plataforma de comer y nuestro placer de gozar la vida? Comiendo, escogiendo alimentos con esa base bíblica que nos van a dar alegría y gozo de comer a la vez que la responsabilidad de que no dañemos ninguna área de nuestro cuerpo, ni la física, ni la mental, ni la espiritual. Y esto es comiendo alimentos ricos en clorofila. Todo lo que Dios ha dejado para comer tiene su base en esta sangre de plantas. La sangre de los seres humanos y de los animales, ¿no es cierto?, vivos, tienen ese contexto de demostrar que son vivos por la sangre, ¿verdad? Asimismo, el alimento diseñado para nosotros como seres vivos es los que se originan de acuerdo a la luz de la palabra, los alimentos de origen de planta. Con esto en mente, mis amigos, quiero dejar el espacio para preguntas, inquietudes que podamos tener. Este campo de la nutrición es un campo muy extenso. Necesitamos mucho tiempo para seguir aprendiendo, pero esta charla que hemos tenido en esta hora es simplemente para despertar el interés en nuestros oyentes a que meditemos, reflexionemos y pensemos en el placer de comer. El placer de comer, lo más grande que hay y qué sabroso que es comer en linda compañía. Así que, sin dar más lugar a preámbulos, vamos a abrir el espacio para inquietudes.